Y yo también tardeo con Lourdes Maldonado en Radio Nacional. ¡Qué maravilla! Las 6, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. Congreso del Partido Socialista en Cataluña ha comenzado hace solo unos minutos para ratificar a Salvador Illa como líder y candidato a las elecciones del 12 de mayo. El adelanto de los comicios, una de las noticias de la semana, la decisión tomada por el presidente Pere Aragonés, a quien hemos escuchado esta mañana entrevistado aquí en Radio Nacional. Esto es lo que decía sobre un hipotético referéndum de autodeterminación. Tan importante es centrar todos los esfuerzos en conseguir este referéndum acordado, como también que el gobierno de España esté dispuesto a que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia. Sobre una consulta que quiere que esté acordada con el Estado sin problemas, dice, con la competencia. Según el abogado de Puigdemont, el expresidente está dispuesto a regresar aunque sea detenido. Por ese supuesto le preguntaban hoy al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Las resoluciones que estén acordadas, que estén vigentes, se deberán de cumplir como en toda democracia. Pero bueno, dejemos tiempo al tiempo. Lo que es algo objetivo, que estamos en una democracia plena y en nuestro país se cumplen todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad competente y en todo momento. En Rusia, Vladimir Putin busca su quinto mandato gracias a la reforma constitucional que le permite seguir presentándose. Según el Kremlin, ya hemos podido verle votando a distancia en el primero de los 3 días de elecciones. David Hormigos. 112 millones de personas están llamadas a las urnas en unos comicios sin observadores internacionales y en los que Putin aspira a mantenerse en el poder 6 años más. Para ello busca una alta participación, especialmente en los territorios ocupados. No hay opositores, ya que los únicos rivales son 3 candidatos afines al Kremlin. Eso sí, hay una fuerte presencia policial que el gobierno justifica por los intentos de sabotaje de Ucrania. Putin ha votado a distancia, como ya hizo en unos comicios legislativos en 2021 para elegir a los diputados de Moscú en 2022 y durante las elecciones a la alcaldía de la capital en 2023. En cambio, esta es la primera vez que los rusos pueden votar online en unos comicios presidenciales. El IBEX termina la semana en máximos desde hace 6 años. Desde el lunes sube un 2,8% que le deja a las puertas de los 10.600 puntos. Y algo más. Antes de los deportes, han condenado a una mujer por violar al hijo de una amiga menor de edad y con discapacidad cuando él tenía 12 años. Redacción en Andalucía, Juan Antonio Aparicio. La joven ha sido condenada por un delito continuado de agresión sexual con penetración a un menor de 16 años, por la que también se le impone una orden de alejamiento de 500 metros. La víctima, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos, tiene reconocida una discapacidad del 42%. Durante un periodo de casi 2 meses, la condenada, que cuidaba de los 2 hijos de una amiga y que también tiene reconocido un grado de discapacidad, buscaba la intimidad con el menor mientras su hermana echaba la siesta para realizarle tocamientos en sus genitales. Así hasta que, según la sentencia, una tarde fumó hachís y tras desnudarlo lo violó. Además de la condena a 4 años y 7 meses de cárcel y la orden de alejamiento, le ha sido impuesta una multa de 10.000 euros, la inhabilitación para la patria potestad y ejercer cualquier profesión con contacto con menores durante 10 años. Y una vez que hemos conocido los rivales de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona en Champions, acabamos de saber los horarios de los cuartos de final. Laura Magrià. Sí, los blancos se enfrentarán por tercer año consecutivo a los vigentes campeones, al Manchester City de Guardiola. La ida el martes 10 de abril en el Santiago Bernabéu. Al día siguiente será el turno para los rojiblancos y azulgranas. Los del Cholo jugarán ante el Borussia Dortmund y el Barça se medirá con el PSG. Los partidos de vuelta se celebrarán la semana siguiente. Atlético de Madrid y Barça jugarán el martes 16 de abril, los rojiblancos a domicilio y el Barça en casa. Y el Real Madrid cerrará la eliminatoria el miércoles 17 en Manchester. 6:04, 5:04 en Canarias. Noticias de su comunidad. En Castilla-La Mancha, en Toledo, con el reparto de 25.000 kilos de alimentos, limones, cebollas, champiñones y vino y una tractorada, han vuelto a protestar hoy en la calle los agricultores y ganaderos convocados por las asociaciones Asaja, UPA y COAC. En apoyo a sus reivindicaciones han buscado y han encontrado la complicidad de los consumidores, que esta mañana han tenido que esperar grandes colas y además varias horas para llevarse los alimentos. Porque me da pena de los agricultores, que no solamente sacan limpio lo que le dan
sino que tienen que pagar abonos, tienen que pagar obreros, tienen que pagar muchas cosas. Vista que los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, no ponen remedio y no hacen nada por solucionar el problema, la mejor opción, vender directamente al consumidor. La Guardia Civil ha desarticulado una de las grandes vías de entrada de cocaína en España con la operación Jaque Mate, desarrollada en parte en la provincia de Toledo. La operación antidroga Jaque Mate ha finalizado en Palma con la tercera y última fase. Se ha saldado con más de 1 tonelada de cocaína incautada, 64 detenidos, españoles y colombianos, y el bloqueo de 148 cuentas corrientes y 40 inmuebles en Mallorca y la península por valor de casi 9 millones de euros. En la segunda fase, a finales de enero de este año, se practicaron 23 registros y se arrestaron a 16 personas en Valencia, Palma y aquí en la provincia de Toledo. Es todo, sigan informados en esta sintonía de Radio Nacional. Radio Nacional de España, la que quieres. Hubo una mujer que desempeñó un papel fundamental en el cristianismo. Espacio en Blanco. Conocida como María Magdalena, tuvo una historia apasionante que la llevó desde Jerusalén, según cuentan, hasta tierras francesas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Si deseas conocer algo más de esta historia fascinante, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco. Y además, datos sobre la ciudad brillante. La madrugada del sábado al domingo a las 2, la 1 en Canarias. Los señores solemos estar acostumbrados a ser los reyes del mambo y los protagonistas de la historia y demás. Esta semana hablamos con Sergio C. Fanjul. Pero cuando nos metemos en este asunto de la paternidad resulta que no somos los protagonistas de nada. La Estación Azul, con Carolina Alba. El periodista y escritor nos presenta El Padre del Fuego, un libro que ilumina la aventura de la paternidad y el desconsuelo de ya no ser nunca más hijo. Me hacía por una parte sentir muy indispensable, pero por otro lado como uno más de la humanidad, que es lo que somos. La Estación Azul. Leemos porque sí. Los domingos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. RTV, la que quieres. Julia, entiendo que a una compañera...